Gente, bienvenidos, bienvenidas a Charlas con Charlie. Esto no es una sesión de escritorio, no estamos en vivo, repito, esto no es una sesión de escritorio. No pude ponerme como DJ de pestañas esta semana porque, como les conté a quienes nos siguen en Instagram, estuve en Barranquilla y en Santa Marta para unos talleres sobre periodismo y redes sociales con Linterna Verde y La Flip. Y esto es de alguna forma como volver al futuro. Como les habré repetido varias veces, dirigí La Flip hace 15 años, como el tío que vuelve y echa el cuento. Y sentarme a hablar de estos temas tanto tiempo después es un tanto frustrante porque volvemos a hablar de cosas que no se han resuelto y que se han vuelto todavía más complicadas, como el uso de la publicidad oficial para comprar coberturas, la impunidad de las agresiones y los asesinatos contra los periodistas, las intimidaciones, la puerta giratoria entre periodismo y política, las prácticas, la falta de autorregulación y de ética, combinado con los problemas del presente, que es lo que trabajamos desde Linterna Verde, las bodegas, los trolls, la desinformación y los ataques desde distintas plataformas a opositores y a periodistas. El caso es que aproveché, además de tener esta visión un poco corta, digamos, aérea de lo que está sucediendo, aproveché para hablar también con dos mujeres. En Barranquilla estuve charlando con la periodista Tatiana Velázquez Archibald, cofundadora de la Contratopedia Caribe, un medio independiente que ahora mismo es de unas 6 personas y que surgió en 2019 y está haciendo seguimiento a la contratación pública en Bolívar, en Cartagena y en Barranquilla y en el Atlántico. Hablé con ella en la mítica Cueva, el lugar de parranda de García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, entre otros, que está de pronto un poquito venido a menos, con un guayao. Ahí estuve charlando con ella. Y en Santa Marta hablé con la edil Ana Karina Castañeda, de la Alianza Social Indígena, una líder comunitaria y feminista que espera salir reelegida por la localidad 2 de la ciudad, que incluye el centro histórico y barrios como Pescadito y San Martín, zonas con muchos problemas de seguridad, desigualdad, de uso del espacio, en fin, de cosas que vamos a hablar. Con ella estuve charlando en Casa Níspero, en la calle 12, gracias a Puche y a Les por dejarme usar ese espacio maravilloso. Y bueno, las elecciones en Charlas con Charlie se cubren como se pueden cubrir, con los viajes que salen, con las personas con las que puedo hablar, con los temas que identifico y que vamos preparando con el equipo y que vamos viendo. Como dice mi profesora de yoga, yo digamos que no hago tanto yoga, pero tengo profe de yoga, se trabaja con lo que está disponible, se aprovecha lo que está disponible. Tengo estas dos conversaciones para ustedes, más que un cubrimiento exhaustivo, son puntos de vista, son miradas con algunos hilos y con algunas notas mías. Hoy está en el máster, aquí en el cuarto de atrás, José ayudándome a pregrabar esto, que tiene unos aires como de lo que hacíamos en Espira TV, pero desde el comedor de mi casa. Así que nos vamos a centrar sobre todo en las ciudades, en Santa Marta y en Barranquilla, no en las gobernaciones, no en los departamentos. Y como siempre ya saben que pueden apoyar este proyecto en baki.com/charlas con Charlie. Empecemos por Barranquilla. La elección de Alejandro Char por tercera vez como alcalde de la ciudad es un hecho. Lo que viene es un trámite, como diría mi amigo el empresario y amigo, un engorroso papeleo. La izquierda y el progresismo, que de entrada no tenían mucho chance en esta elección, quedaron de todas maneras heridos de muerte con el escándalo de Nicolás Petro y Dais Vázquez. Recordemos que Nicolás Petro tenía una ficha para competir por la alcaldía de Barranquilla, que era Máximo Noriega, que mínimo lo niega, y pues que se quedó sin el aval y ese fue un enredo ahí que terminó siendo parte de toda esta crisis. De todas maneras, el progresismo, los movimientos de izquierda o lo que se podría llamar las expresiones independientes en la ciudad siguen muy debilitadas desde el cura Bernardo Hoyos, que recordemos llegó a la alcaldía por un movimiento ciudadano hace ya varios años y fue condenado por corrupción. Y asimismo, pues hablando con Tatiana, pues el proyecto político del petrismo se ha centrado más como en la articulación nacional que en competir realmente por la ciudad. Falta mucho tiempo para que un movimiento independiente, progresista o fuerzas de izquierda, lo que quiera que eso realmente signifique en la práctica, porque se parece mucho a las otras, termine compitiéndole a la Casa Char.
Tan claro tiene esta familia que simplemente están esperando a que les entreguen las llaves de la ciudad, que vean esta anécdota que cuenta Tatiana Velázquez. Dice mucho la democracia local. No fue él mismo quien anunció su campaña, fue su papá, fue a Char, e incluso se da el lujo, el charismo, en este caso, y me río de lo absurdo que es en términos democráticos, decir que él va de viaje con su familia a Europa y cuando regrese a finales de julio se va a inscribir, como en efecto pasó. Sí. Es decir, están tan seguros y hay como una dinámica ya muy propia de cómo funciona la relación política Barranquilla-Char en esta ciudad, que incluso un candidato, en este caso Alejandro Char, se puede dar ese lujo. Es su papá quien lo anuncia e incluso espérense un momento que va de viaje y cuando regrese, entonces allí sí se inscribe y empieza a hacer campaña, como en efecto está pasando. Con este periodo que viene, el clan Char completaría 20 años al frente de la ciudad. Y esto ya se ha vuelto como una pregunta de lugar común, un comentario de Gracias Farid, pero ¿qué podría decir uno a estas alturas de la fuerza de ese proyecto y de este proceso de coronación? Hay como todo un conjunto de elementos que lo hacen uno de los candidatos más fuertes de esta contienda local, es decir, de estas elecciones regionales. Por supuesto, llega con 16 años a favor en términos de ejecución, porque pues su grupo político desde hace 16 años tiene el poder en Barranquilla, maneja la alcaldía, llega con buena prensa todavía, llega con muy buena aceptación según las recientes encuestas, tanto de intención de voto como de medirle la favorabilidad o qué tanto marca bien como su imagen como persona pública a nivel local. Y por supuesto, también llega en un momento donde no hay muchas opciones que le hagan real contrapeso. El contrapeso que se esperaba iba a ser el del petrismo, cuando el petrismo gana el año pasado las presidenciales, y hay como todo un ambiente muy de expectativa, porque en ese momento, estamos hablando de julio, agosto del 2022, sonaba como posible candidato a la alcaldía de Barranquilla Armando Benedetti, y pues si eso se concretaba, evidentemente sí iba a haber una competencia, una real competencia. Luego vimos que pues lo nombran embajador en Venezuela y ni hablar de todos los escándalos recientes. Se fue diluyendo un poco como esa competencia y en estos momentos el escenario está bastante despejado, pese a todas las denuncias de corrupción y a toda la controversia que la figura tanto de Alejandro Char como de su grupo político representan hoy. No existe real oposición a ese proyecto político y es un personaje además complejo, ¿no? de leer o de entender, porque si bien, como lo decía desde Bogotá, muchas veces no se entiende porque tiene como toda la favorabilidad y como todo el aplauso que todavía genera, pues cuando uno habla con mucha gente en la calle, en el día a día barranquillero, hay gente que genuinamente cree en ese proyecto político. Es decir, a mí me asombra un poco y en eso obviamente siempre me genero como comentarios muy en contra de personas que no son para nada charistas, porque enseguida te señalan o te acusan de que puedes estar dándoles un guiño y no se trata para nada de eso. Me llama mucho la atención cuando uno habla con la gente en la calle, ver que sí hay gente que genuinamente cree en ellos y que no es cierto esa mirada muchas veces desde Bogotá de que todos los votos que ellos van a sacar son votos comprados o que son votos producto de esa maquinaria que por supuesto está muy bien aceitada. Claramente va a haber un alto porcentaje de votación porque hay unas lealtades, hay unas, obviamente, transacciones económicas que se han venido denunciando, pero desconocer que hay gente que genuinamente cree en esa figura y en ese proyecto político, creo yo que sería mirar la realidad de manera muy incompleta. Pasemos a Santa Marta. Vamos a ir mirando esto desde los dos frentes. Una ciudad pues con más pobreza, más desigualdad que Barranquilla, con menos músculo del sector privado, muchas más necesidades y problemas, con un turismo descontrolado y desbocado. Este es el escenario que describe la edil Ana Karina Castañeda. Pues la ciudad, esta falta de liderazgo que puedan cambiar realidades. Creo que Santa Marta necesita en estos momentos de personas que sepan trabajarles sus problemáticas. Yo en estos momentos, si podemos, si nos paramos a pensar, y yo que vivo aquí en esta ciudad, veo que ni siquiera se han dado en la tarea de
de trabajar en el plan de ordenamiento territorial, y por eso es que tenemos siempre esa percepción de una ciudad tan desordenada. O sea, sí, Santa Marta, una maravilla, porque creo que Santa Marta tiene de hermosa lo mismo que tienen complejidades, y creo que las problemáticas más grandes son las que están asociadas con el tema turístico, porque pues Santa Marta se definió con esa vocación de esa actividad económica, pero que nos está llevando a unos huecos sociales, económicos, ambientales y culturales terribles. También, también está el tema de la gentrificación de la ciudad, que ha avanzado de una manera muy rápida, que esto me causa un poco de terror, porque esto ha incrementado el valor de las viviendas en la ciudad, sobre todo en el centro histórico. La gentrificación cada vez es más grande. Otra de las problemáticas que te puedo decir de la ciudad de Santa Marta, y es la del tema del plástico, este mal que es el plástico, y que todo termina en los acuíferos de la ciudad, en el mar, en el río. Y pues hay un programa que se llama Desplastifícate, pero que poco avanza. Y como te digo, el tema de la problemática del agua, que creo que la mayoría de los políticos que se han montado en esta ciudad y que llegan a hacer gobierno se montan es por la solución del agua, y resulta que nunca le han dado solución. Esta misma semana hubo un incendio en la plaza de mercado y decían los bomberos que no iban a tener agua para apagarlos si se seguían produciendo. Todos los gobiernos han prometido, no hay un sistema de acueducto de alcantarillado, y ahí están los turistas caminando por entre las aguas negras del centro. En Santa Marta apareció hace unos años el movimiento Fuerza Ciudadana. La punta de lanza es Carlos Caicedo, quien fue alcalde entre 2012 y 2015, y que, si ustedes recuerdan, se midió en una consulta interna simbólica con Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy en día Carlos Caicedo es el gobernador del departamento. La alcaldesa actual es Virna Johnson, también de Fuerza Ciudadana. El alcalde anterior fue Rafael Martínez, también de Fuerza Ciudadana, y hoy candidato a la gobernación del departamento. Y ojo, la candidata más opcionada para ser la próxima alcaldesa es, como no, la hermana de Carlos Caicedo, Patricia Caicedo. De ganar estas elecciones, Fuerza Ciudadana llegaría entonces a estar 16 años frente a la ciudad. Caicedo tiene una imagen nacional de líder independiente, además tiene serias aspiraciones presidenciales, pero en Santa Marta no existe la misma opinión. Hay cansancio con este grupo político, hay una sensación de que simplemente sucedió lo mismo, y es que llegó y se perpetuó un grupo con la misma aspiración de tener simplemente poder y influencia en la contratación y en el debate. De esta forma, según Santa Marta, como vamos, la favorabilidad de la alcaldesa Johnson está por debajo del 30%. Esto dice Ana Karina Castañeda sobre el balance de este grupo político. ¿Es posible que las elecciones las gane en la ciudad la hermana del gobernador? ¿Es posible que el caiceísmo también gane la gobernación con Rafael Martínez y que en esencia este proyecto político se siga consolidando? Sé que hace parte de alguna cercanía dentro de la ecuación política local y no tengo interés, digamos, en alebrestar ningún tipo de susceptibilidad, pero ¿qué crees que le está faltando a ese grupo que está en el poder, o qué evaluación podrías darle a la gente sobre eso? Yo a este gobierno le resalto varias cosas, entre esas traernos la incidencia de la Secretaría de la Mujer, que era algo que las organizaciones de mujeres veníamos nos dando la pelea en las calles, pidiéndolas a grito, y creo que se dio. También está la Oficina de Paz y Postconflicto, que me parece importantísimo que también se haya dado esa incidencia aquí en la ciudad de Santa Marta. Y el tema de la política pública de bienestar animal, acá también, que en otros gobiernos no había sido posible estas incidencias que aquí te comento, pero también hay demasiados desaciertos. Creo que no más es pasar por los pueblos del Magdalena y darse cuenta que las cosas no van bien. Entonces yo creo, sí, es probable que vuelva y quede Fuerza Ciudadana en la ciudad de Santa Marta, pero creo que también hay que darse unos debates con ellos y exigirles lo que les ha faltado en estos 12 años que han estado en el poder, que tiene muy inconforme a la comunidad. Hoy en día ustedes van a Santa Marta y el naranja de Fuerza Ciudadana es el mismo color de la alcaldía y la gobernación. Es decir, la alcaldía y la gobernación y Fuerza Ciudadana se volvieron uno mismo, están
fundidos en un abrazo institucional de contratos, de publicidad y de colores. Pues esto, por supuesto, es una constante en todo el país, la forma como los gobernantes locales se gastan el presupuesto haciéndose propaganda. En Bogotá tampoco es que sea muy distinto. Ahí, digamos que Fuerza Ciudadana es un principiante al lado del charismo en Barranquilla. Y pasemos para allá, porque la fórmula de los char hoy en día es muy conocida y vale la pena volver sobre esto. Es combinar cemento, caciques y titulares. Hay unos elementos que, por supuesto, sí dependen de esa ejecución, es decir, hay unas obras que se pueden ver, ya si eso es progreso o no, ya eso es como otra discusión, pero sí hay un cambio de infraestructura que es muy evidente en la ciudad y que, pues, el que viene y la visita lo reconoce, insisto, si eso es realmente progreso o si eso es lo que define la calidad de vida o de que en efecto haya buena calidad de vida, por supuesto, eso no es exclusivo, pero no podemos desconocer que la infraestructura o lo que popularmente llamamos el cemento es necesario para jalonar muchos procesos. Allí ellos tienen mucho por mostrar y han demostrado ser unos buenos ejecutores. Por supuesto, hay unas obras recientes que han tenido muchos problemas para celebrarse, para ejecutarse de manera fluida, sin ningún tipo de líos, y allí evidentemente se les raya un poquito ese nombre de ejecutores impecables, por lo menos desde el punto de vista de la ejecución. Ya la corrupción y los ruidos de corrupción es capítulo aparte del análisis. No estoy diciendo con esto que no son elementos importantes para analizar, pero sin duda llega con muchas cosas por mostrar. Eso por un lado. Y por otro lado, no se puede desconocer que hay también una muy buena, millonaria, efectiva, aceitada maquinaria de propaganda y de divulgación de los logros o de lo que hacen estos gobiernos charistas. Y pues la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, lo ha evidenciado, es una de las regiones, en este caso Barranquilla, es una de las administraciones que más dinero ha gastado en el autobombo, en promocionar sus logros, en promocionar cómo le va a el alcalde o a la alcaldesa de turno. Por supuesto, después de más de una década de esas millonarias inversiones, hay un discurso, hay una narrativa ya instalada de progreso, de casi que es imposible pensar a Barranquilla más allá de los char, y pues como lo hemos visto recientemente con todos los ataques de los que ha sido víctima la periodista Laura Ardila, quien rete esa narrativa o quien vaya más allá de esa narrativa para tratar de mostrar lo que detrás de todas esas grandes obras y de toda esa inversión hay, pues evidentemente queda en el foco o se vuelve diana constante de estos ataques. Sí. Entonces, a todas esas obras que son demostrables y que allí hay evidencia de que se han ejecutado, pues no le podemos quitar toda la millonaria inversión que hay en pauta y en publicidad. Hace unos días hablaba yo acá con Jonathan Bock sobre la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa, en la que, entre otras, participó también Contratopeda Caribe, donde se decía que entre 2020 y 2022 la alcaldía Jaime Pumarejo se gastó casi 95.000 millones de pesos en publicidad oficial. Esos son casi 94 millones de pesos diarios. Me explicaba Tatiana que la pandemia puso al alcalde Jaime Pumarejo a la defensiva desde el comienzo de su periodo, como le pasó pues a todos los alcaldes del país, pero con unos elementos adicionales. La ciudad se volvió rápidamente uno de los lugares con los picos más altos, con mucha mortalidad, con cuarentenas, y pues hubo un desgaste y de críticas pues, porque no estaba Char al frente de la ciudad, sino otra persona. No había obras para inaugurar, no se podía estar ahí en la calle como moviendo la publicidad como se hacía y se estaba agotando ese libreto. Empiezan en Barranquilla a compararla con Cartagena, que es casi como una burla, como un meme en la ciudad, pues porque ellos miran a sus vecinos como un referente de disfuncionalidad política y de subdesarrollo. Entonces, no, Barranquilla entonces se va a volver como Cartagena, como nosotros como que siempre dicen que nos vamos a volver Venezuela, y pues evidentemente en esa caricaturización había como ese elemento de Pumarejo no va a funcionar. Termina la pandemia, él vuelve a recuperar otra vez como su pisada, empieza a mover las obras, salir a la calle, retoma su discurso y pues por supuesto empieza a moverse la maquinaria de prensa y de promoción digital y de bodegas y de ataques. Hoy su aprobación está por encima del 60%, muy alta para lo que son los estándares nacionales, bajita para Barranquilla, y más del 50% de los barranquilleros cree que las cosas van por buen camino. De todas maneras, Alex Char va a suceder a Jaime Pumarejo, un alcalde pues que fue de su entraña y es simplemente la continuidad de eso, pero que no trae
el mismo teflón que tiene Alex Char. Entonces, hablábamos algo antes de que una cosa es el apoyo a Char y otra cosa es el charismo. ¿Cómo podrías tú decir como en esa distinción entre lo que de todas maneras tiene que hacer Alex Char de recibir la ciudad y tratar de que no lo asocien tanto a las críticas que se le han hecho al alcalde Pumarejo, al que no le fue también para los estándares que traía los Char? Claro, Pumarejo obviamente es una figura muy gerente. De hecho, antes de ser alcalde fue gerente de ciudad, es decir, es una figura además que viene de los gremios, es uno de los dueños del Heraldo, viene de una de las familias más tradicionales que son los Pumarejos de esta ciudad. Pese a que tiene todo eso a su favor, nunca ha logrado, ni lo logró ya, pues los niveles de aceptación según las encuestas que pues cada vez que Alex Char es alcalde y lo miden, da unos números bastante por lo menos difíciles de creer, 90% de popularidad, 95%, es decir, casi que es un dios cuando está gobernando según esos números, ¿no? A este mandatario no le fue mal porque pues nunca logró tener su desaprobación más alta que su aprobación, pero pues eran unos números mucho más, terrenales. ahí sí, terrenales, exacto, Sí. números mucho más de mandatarios que tienen contrapesos o por lo menos contraargumentos en la narrativa y que pues no tienen a todos contentos con su ejecución. Entonces, claro, su popularidad ha estado entre el 50, el 60 y tanto por ciento, la última da más o menos un 60 y tanto por ciento. Que insisto, son buenos números si uno los compara pues con otros Cualquier ciudad mandatarios. sería oro, sí. No sé, Ospina en Cali siempre ha marcado casi que en Bogotá rojo. también sería. Claudia López en Bogotá está marcando también bastante en rojo. A él le ha ido pues relativamente bien. Pero claro, en comparación con Char, ya la figura Char otra vez alcalde, no, es que bueno, tampoco a Elsa Noguera le fue así de bien cuando era la alcaldesa. Marcaba bien, llegó a marcar una popularidad del 70%, pero insisto, es que los números de Char son casi que celestiales. Son casi que tan imposibles de creer que uno se pregunta si es real ese nivel de popularidad, ¿no? Por tanto, como quien ocupa la alcaldía, si no es Char, es más vulnerable a la crítica o es más vulnerable, digamos, a los contraargumentos o a que no haya un unanimismo, como si es más palpable o evidente cuando es Char, pues sí suele tener un poquito más como de raye de su teflón o de su nombre o de su popularidad. Volvamos a Santa Marta para hablar de seguridad. Esta semana los amarios estaban en duelo por el asesinato de Horacio Bernal, un personaje del Callejón del Correo que ponía discos y arreglaba zapatos. Yo pasé por ahí el miércoles en la noche, yo lo había visto antes, he ido algunas veces en esos últimos meses a Santa Marta y había velas y flores. Unos sicarios mataron a Bernal cuando salía de su casa en el barrio Ondas del Caribe y pues el caso volvió a poner sobre la mesa, como tantas veces está pasando en la ciudad, pues los problemas de seguridad, de sicariato, de robos, de feminicidio y de ataques de jóvenes en las vías que tratan de parar vehículos y robarlos. Esa noticia de nuestro querido amigo Horacio, ícono de nuestro Callejón del Correo, que fue asesinado hace unos días, para nosotros fue impactante que una persona que le daba vida al Callejón del Correo con sus vinilos todo el tiempo, poniendo música, arreglando los zapatos de la gente, del samario, ha sido un golpe bajísimo, durísimo. Los feminicidios que ocurren en la ciudad de Santa Marta, también el tema de los jóvenes que salen a tirar piedras, pero también entiendo que hay una desconexión de la alcaldía con estos jóvenes y creo que es la única forma de hacerse ver y hacerse sentir, existir. Queremos oportunidades, porque creo que esto es la forma de ellos llamar la atención. Eso de donde pasan estas cuestiones de donde se ponen los jóvenes a tirar piedras. Para parar vehículos, para robarlos. Vehículos, le Sí. parten los vidrios. Es una manera también de mostrarse, porque creo que históricamente le debemos mucho. Y sobre todo ellos lo que hacen es bloquear esta vía alterna hacia el puerto. Y claro, ahí hay pérdidas
Cuando se cierran esas calles hay pérdidas en el puerto y claramente sale las empresas de puerto a decir que por favor, que nos vamos a tener que ir de la ciudad porque esto interrumpe, pero también creo que le debemos mucho a estos jóvenes que necesitan estudio, necesitan oportunidades de trabajo. No es regalarle un uniforme para jugar fútbol y un balón, sino que esto va más allá y creo que sí, Santa Marta en el tema de inseguridad nos vamos rajando en el centro histórico se vive mucho, el turista es víctima a diariamente de la inseguridad y por más planes que se piense la policía, creo que esto es algo que nos compete a todos, a todas y a todos, porque esto es la seguridad es un trabajo colectivo, o sea, se debe trabajar colectivamente. No solamente la institución, no solamente la policía, sino que también nosotros como ciudadanos debemos poner nuestro grano de arena. La seguridad en la ciudad está vinculada directamente también con la xenofobia hacia los migrantes venezolanos, que es por supuesto un problema en todo el país, pero que se siente mucho en ciudades como Santa Marta. Esto ha disparado el desempleo, las urbanizaciones ilegales y la vulnerabilidad de las mujeres. El tema aquí de la xenofobia es terrible, porque lo he vivido hasta en la propia corporación. Cada vez que nos damos unos debates, tenemos ahí debates de seguridad sobre todo, siempre recae mucho el tema de la inseguridad con nuestros hermanos venezolanos y yo siempre he dicho que para ellos siempre les voy a tender la mano, porque en algún momento cuando los colombianos necesitamos de ellos, allá estuvimos en Venezuela, ¿cómo se llama? Nos recibieron. También hubo inconformidades y siempre hubo comentarios, pero creo que también le debemos mucho a ellos porque en los 80 y 90, cuando tocó a la mayoría de los colombianos desplazarnos hasta allá, ellos estuvieron ahí atentos a tendernos la mano. Y sí, en Santa Marta hay un tema gravísimo de migración y creo que han podido aliviarlo es con las organizaciones internacionales que vienen con programas. De hecho, aquí en Santa Marta el distrito está manejando una casa que se llama Intégrate, pero esta casa realmente se está moviendo es con los convenios de las organizaciones, sí. Con cooperaciones internacionales. Y realmente esto tampoco es que les ayude de a muchos. A muchos sí les han entregado el permiso de permanencia, a muchos han obtenido el CISBEN. Pues yo he trabajado con una población bastante amplia. De hecho, aquí en Santa Marta, aquí en este lugar donde hoy es la entrevista, había un programa que se llamaba MAN, Mujeres Apoyando Mujeres, y era atención a las mujeres que estaban en estado de gestación, sobre todo mujeres migrantes. Y recuerdo que aquí se le daba una ayuda tanto nutricional como de ecografía. Recuerdo que se hacía y aquí estábamos siempre presentes también haciendo parte de este proceso. Recuerdo que las mujeres venezolanas no conocen mucho las frutas y no más comen harina, solo comen arepa, solo hablan de la arepa, ¿no? Ellas no. Entonces me acuerdo que se le daban esas clases nutricionales para que aprendieran a comer, que sus embarazos no sufrieran de desnutrición y que sus hijos pudieran nacer bien, sanos. Entonces, nada, siempre hemos estado acompañándolos y sí, la situación en la ciudad de Santa Marta para ellos no es la mejor. Tampoco se está dirigiendo un presupuesto para ellos, para poder ayudarlos, para poder darle acceso por lo menos a la vivienda. Si te das cuenta, en los cerros tutelares, se está viendo grandemente la población que se ha ido expandiendo sí, en esos cerros y que es gravísimo porque eso es alto riesgo, están corriendo un riesgo grandísimo y cada vez que hay una lluvia enseguida se les vienen las casas medio construidas, ahí se les viene abajo y ahí es cuando el distrito les toca las puertas en el distrito para que les dé alojamiento en un hogar de paso y nunca lo hay. Otro problema grande de Santa Marta es el del espacio público, que ya lo referenciamos de alguna forma. Caminar por las vías de la ciudad, sobre todo en el centro histórico, pues es imposible y ahora hay unas obras adicionales. Y pues si sacan a los vendedores, más gente se queda sin empleo. Sí, aquí estamos bajo la informalidad. De hecho, la mayoría de los vendedores informales no se encuentran ni carnetizados. Y ahora con el tema de la recuperación de espacio público en la ciudad de Santa Marta, este gremio le ha dado muy duro. Le ha dado muy duro porque no ha podido ejercer su labor. Bueno, y cuando hablas de la recuperación del espacio, veía que después de mucho tiempo se habilitó la obra del muelle, pues que es un paso ahí para bicicletas, para gente caminando. De todas maneras, la ciudad pues está llena
de vendedores, de invasión. Entonces lo que está pasando es que los pueden sacar para recuperar el espacio público, pero son personas que igual no tienen dónde trabajar ni nada que hacer. No, son personas que todo el tiempo están huyendo a la unidad de espacio público porque, pues, como te digo, estamos en una recuperación del espacio público donde se le ha dado una compensación a muchas personas, pero otras llevaban mucho tiempo ilegalmente, de hecho, usufructuando el lugar y lo vendían, lo arrendaban como si fuera de ellos el espacio público, y creo que eso ha generado una inconformidad grandísima en la ciudad, también un descontrol, porque todo el mundo quiere esa compensación para poder montar de pronto sus negocios en las puertas de su casa o de pronto ser reubicados, pero no todos pueden acceder a esto porque han estado de manera ilegal, porque es que se han creído los dueños del espacio público y lo han arrendado como si fueran ellos los dueños de ese espacio. Entonces esto es un descontrol que si nos ponemos a ahondar más en esto no terminamos en el día de hoy, pero aquí muy superficial te comento cómo es la situación, y ahora que estamos en la remodelación de la quinta, que es importante porque aquí son pocas las avenidas, entonces es importante porque se ha ido recuperando ese espacio público, pero también está padeciendo la gente con el tema de sus negocios, que llevan más de 20 años en esos negocios, 30 años, y como te digo, unos fueron compensados, pero otros están todavía inconformes dándose la pelea. Cerremos con Barranquilla, donde la seguridad y los temas sociales también se volvieron un elemento central del debate electoral, como en todo el país. Y volvamos a Alex Char, que sabe por dónde va el agua y está enfocado en eso y en las promesas sociales. Sin duda, Char es muy sagaz, es decir, sí, es en el sentido de la descripción de lo que es el animal político, ¿no? O sea, es una persona que vibra con la política, que entiende la política, le gusta la política, pues sin duda, como buen animal político, sabe leer muy bien lo que la gente está pidiendo o lo que la gente está resintiéndose, así se dice, se puede decir en redes sociales o en general lo que uno escucha en la calle. Y yo he visto que su campaña empezó muy arriba con un discurso de vamos a devolverle la seguridad a los barranquilleros, porque pues la seguridad, digamos, siempre ha sido un talón de Aquiles para el charismo, porque pues obviamente no es una cosa que dependa solamente de ellos, del gobierno de turno. Obviamente se circunscribe a toda una realidad nacional, pero sí es cierto que ha habido un especial deterioro de la seguridad en los últimos 3, 4 años, es decir, después de como esa paz que generó el COVID, porque pues estaban incluso las rentas ilegales en pausa, como lo ha explicado un académico que estudia muy bien esos temas aquí en Barranquilla, que es el profesor Trejos. Pues hay un repunte y ahora mismo la ciudad está, no solamente la ciudad, el área metropolitana, digamos en una situación de seguridad bastante compleja, bastante difícil, porque estamos como en la mitad de una pelea de territorio de bandas delincuenciales muy bien armadas, muy bien establecidas, es decir, no son bandas locales, sino que estamos hablando de los costeños, de bandas que además es reciclaje de los grupos paramilitares, y estamos hablando de bandas que tienen a sus cabecillas desde la cárcel, incluso extorsionando, porque pues ha salido mucha evidencia reciente de cómo desde las celdas estos personajes siguen intimidando a los comerciantes y mandando a matar. Entonces, hay, por supuesto, como un desespero local por la inseguridad, y este candidato está sabiendo leer muy bien eso porque ha sido como en sus salidas, ahora que está en campaña, ha sido lo que más ha hecho énfasis. Y en estos días vi, que también me parece muy interesante, que le está metiendo a su discurso electoral el tema social. Yo salgo de estas conversaciones, como me ha pasado antes, sintiendo que la opinión pública nacional, que es sobre todo la bogotana, no entiende nada, no entendemos nada. Como diría mi amigo el taxista, hermanito, muy bonito todo lo que usted está diciendo, pero eso no canciona. Porque hablamos de corrupción y maquinarias y no vemos que en ciudades como Santa Marta la alcaldía y la gobernación son los principales empleadores, le dan de comer a la mayoría de la gente, o sobre todo a la gente que puede tener influencia y mando, como pueden ser muchos periodistas de la ciudad, políticos y pues, personas que habitan ese ecosistema. Los proyectos políticos dominantes juegan al todo o nada, se mueve todo a partir de lealtades, estás conmigo, tienes contrato, no estás conmigo, no vas a poder hacer nada.
hay autocensura, hay mucha intimidación y hay como una especie de resignación. Vamos a estar callados porque necesitamos esto o porque no hay alternativa. Y en ciudades como Barranquilla, el sector privado pues no tiene ningún problema en que se perpetúe este proyecto político y que se escojan a los contratistas a dedo, porque a ellos les está yendo bien, no hay oposición, hay menos ruido y pueden hacer lo que necesitan. Y sobre todo se vende y se vende más cemento. Y sobre todo los escándalos y las investigaciones en la fiscalía, de lo que no nos hablamos acá, de las denuncias, las indignaciones de redes sociales, son parte del paisaje en esas ciudades, siempre y cuando mantengan ese balance político para que no les hagan nada y realmente no le quitan el sueño a nadie que esté en el poder. En cualquier caso, no creo que se trate de entregarse al pesimismo y al cinismo de todo está jodido, no podemos hacer nada. Pues en Barranquilla hay gente como Tatiana haciendo periodismo de interés público, pues tratando de poner sobre la mesa estos temas, además en condiciones difíciles y también de riesgo de intimidación y de ataques de redes sociales, como le pasa con frecuencia. Y pues Ana Karina está tratando de cambiar algo desde la política local, moviéndose entre comunidades vulnerables y en zonas complicadas. Déjenme entonces me despido de ellas dos que muy generosamente sacaron tiempo para hablar conmigo. Tatiana, gracias por dedicarle un rato a Charlas con Charlie. Está más lloviendo a cántaros en Barranquilla. Sí. Y bueno, recomiendo que entren a la Contratopedia Caribe.org, ¿es? No, .com.co. Les recomiendo que entren a la contratopediacaribe.com.co y sigan a Tatiana en Twitter, ahora X, @tata25, ese tata con doble T. Gracias por pasar un rato por acá. Gracias por la invitación. ¿Cuántos votos necesitas para salir electa, edil? Bueno, yo quisiera sacar una votación de más de 1.800 votos esta vez. ¿Cuánto sacaste hace 4 años? Cada 800 votos. Ok, eso es casi una tercera parte, casi Correcto. doblarse. Bueno, no sé qué tanto sirva en esta tribuna la publicidad política para que lo puedas decir, pero Ana Karina Castañeda, candidata de la ASI a la localidad 2, edil de Santa Marta. ¿Y cuál es el número en el tarjetón? Bueno, mi número es vota ASI82. 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 Sigan a Ana Karina en @AnaCastañeda, S con K, lo pongo ahí en la pantalla. Gracias por pasar por acá. Carlos, gracias por invitarme a este espacio, me sentí complacida. Seguro va a salir algún indignado a decir, ay, vean a Charlie ahí haciendo política. Pues como lo ven, proselitismo a favor de una candidata a edil del Centro Histórico de Santa Marta. Al menos 2 votos le consigo. Gente, suscríbanse, compartan y comenten. Cuéntenos cómo les parece este remix de Charlas, entrevista desde el comedor de mi casa. Volverá el DJ de pestañas, las sesiones de escritorio ahí, las audiocolumnas y las entrevistas por videollamada o desde este lugar. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto pueden ingresar ya a vaki.co/charlasconcharlie, vaki.co/charlasconcharlie. Si se quieren ahorrarlo de una cerveza, necesitan que les ayudemos a hacer dieta, a no gastarse en cosas que de pronto no necesitan, aquí nos pueden apoyar. Estaremos conectados, nos vemos pronto. Chao.